pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Esta frase que ha dado la vuelta al mundo fue escrita por Frida Kahlo tras una de sus múltiples operaciones. Y es que, en cierto modo, condensa y resume su forma de estar en el mundo. Frida no solo pintó, sobrevivió, se reinventó y convirtió el dolor en color. Un artista que trascendió la pintura para convertirse en símbolo de libertad y de resistencia. La historia de Frida Kahlo no se entiende sin su casa de Coyoacán, la célebre Casa Azul. Un espacio donde vivió, amó y resistió rodeada de plantas, animales y objetos que hoy hablan tanto de ella como lo hacen sus lienzos. Allí plasmó su dolor físico, su relación con Diego Rivera o sus raíces indígenas y, ante todo, su manera de desafiar los moldes de una época que no estaba hecha para mujeres tan singulares como ella. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic. Cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic. Frida Kahlo nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un barrio entonces apartado de Ciudad de México. La infancia de Frida se desarrolló entre dos mundos. Por un lado, el europeo, el mundo ordenado y técnico de su padre, Guillermo Kahlo. Y por el otro, el mundo profundamente mexicano, religioso y emocional de su madre, Matilde Calderón. Y en ese entorno aparecen uno de los elementos más icónicos asociados a Frida, la Casa Azul. Allí creció junto a sus 3 hermanas, pero Frida desde muy pequeña se distinguió de ellas por su carácter. Era curiosa, desarrolló un potente sentido del humor y forjó un indomable espíritu rebelde. Sin embargo, a los 6 años sufrió un revés que le dejó secuelas permanentes en la pierna derecha. Así es, se enfermó de poliomielitis, una enfermedad que afecta al sistema nervioso central, pero se recuperó. Y para cuando logró volver a caminar, ya en la adolescencia, Frida se embarcó en una nueva aventura: estudiar en la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México, en la que ingresó en 1922. Allí era una de las pocas chicas, en concreto 35 alumnas, entre 2.000 estudiantes varones. Pero además de aquello, también destacó por formar parte de un entorno político efervescente, inconformista y revolucionario, como fue el grupo político universitario Los Cachuchas. Hasta este punto hemos conocido el primer gran trauma de su vida, pero es que el 17 de septiembre de 1925 ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. Frida viajaba en un autobús cuando un tranvía embistió el vehículo. Fue un impacto brutal, en el cual Frida quedó gravemente herida. El parte médico incluyó múltiples fracturas en la columna vertebral, la pelvis y las costillas, además de una pierna destrozada, el pie derecho dislocado y una varilla de metal que atravesó su abdomen y salió por la cadera. Frida tenía entonces solo 18 años y los pronósticos médicos fueron completamente negativos, ya que hablaban incluso de una recuperación imposible, a pesar de las 32 operaciones quirúrgicas por las que tuvo que pasar. Frida pasó muchos meses postrada en cama, inmovilizada con terribles corsés de yeso, hasta el punto de que su madre mandó colocar un espejo en el dosel para que pudiera mirarse. Pero de ese revés cultivó un talento inexplorado: la pintura. Poco antes del accidente había trabajado como aprendiz en un taller de dibujo y grabado, y por ello su madre también acomodó un caballete de pintura a su cama, adaptado a la postura para que pudiera entretenerse dibujando. Aquellos inicios en la pintura se volvieron una especie de diario visual. La pintura cobró un lugar central de su vida. Se convirtió en una conversación con su propio cuerpo y con el sufrimiento que lo habitaba. Más tarde describió este pasatiempo en una sencilla pero profunda frase: pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola y porque soy la persona que mejor me conozco. El accidente del tranvía no solo le obligó a abandonar sus estudios de medicina, sino que también despertó en ella una mirada nueva sobre la vida. En esos años comenzó a definirse su estilo, el que pasó a la posteridad. Pintaba de forma realista, pero impregnando cada detalle de un significado y un simbolismo completamente original y personal. Por ejemplo, flores que brotaban de heridas, animales protectores, símbolos religiosos mezclados con anatomía, autorretratos donde el rostro se fundía con raíces o con el paisaje mexicano. En fin, cada producción era digna de admirar con detenimiento. Y en 1926 pintó uno de sus primeros autorretratos al óleo importantes, el conocido como autorretrato con traje de terciopelo, una pieza de fondo oscuro donde su rostro aparece sereno y solemne, rodeado de olas y arabescos que evocan la turbulencia interior que sufría Frida cada día. A medida que su salud mejoraba, Frida comenzó a frecuentar nuevos círculos artísticos, intelectuales y políticos en Ciudad de México.
En ese ambiente político conoció al también pintor Diego Rivera, miembro del Partido Comunista Mexicano, al que también era próxima Frida. Rivera también marcaría su vida para siempre, tanto por sus ideales como por su estilo pictórico, que Frida admiraba profundamente y que le llevó a ser el pintor más reconocido de México. Aquella admiración terminó convirtiéndose en un matrimonio. En 1929, Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron. Él tenía 42 años, ella 22. La unión que muchos definieron y tildaron como la del elefante y la paloma fue tan apasionada como tormentosa. A partir de ese momento, Frida, ya con una notable mejoría en su salud, comenzó a acompañar a Rivera en varios de sus encargos internacionales. En 1930 se trasladaron a Estados Unidos, donde Diego debía pintar murales en San Francisco, Detroit y Nueva York. Entretanto, Frida Kahlo continuó cultivando su pintura, creando obras como Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos de 1932. Allí, como era costumbre, se representa a sí misma entre dos mundos, un cuadro repleto de detalles que reflejaban la realidad social de la época. Pero la estabilidad en su vida nunca le duró demasiado. Durante su estancia en Detroit, Frida sufrió un aborto espontáneo, quizás producido por las secuelas del accidente de 1925. Los médicos opinaron que jamás podría tener hijos, y de este nuevo trauma nació una de sus obras más crudas y famosas, Hospital Henry Ford, de 1932. En ella se autorretrata desnuda sobre una cama ensangrentada, rodeada de objetos y órganos conectados a su cuerpo por delgados hilos rojos. Simboliza su dolor físico, la pérdida de un hijo deseado y la imposibilidad de ser madre. Estos cuadros llamaron la atención de figuras del arte como André Breton, gran exponente del surrealismo, quien además visitó México y quedó fascinado por su trabajo. Por eso, en 1938, a Frida se le tachó de artista surrealista, etiqueta que ella rechazó. Y lo hizo con una frase legendaria. Pensaron que yo era surrealista, pero nunca pinté sueños. Pinté mi propia realidad. Pero aprovechó el tirón y así, ese mismo año de 1938, inauguró su primera exposición individual en Nueva York. Y con gran éxito, por cierto. Al año siguiente expuso en París, donde el Museo del Louvre adquirió su obra El Marco. Todo un hito, porque se convirtió en la primera pintura de una artista mexicana en entrar en la colección parisina. Ahora bien, toda su vida no se puede entender sin la mencionada y famosísima Casa Azul de Coyoacán. Aquella vivienda de muros azules intensos fue el escenario, el refugio y el corazón de la vida de Frida Kahlo. Allí nació, allí pintó, allí amó y allí también murió. Pero es que además trascendió como hogar. Durante sus años junto a Diego Rivera, la Casa Azul se convirtió en un punto de encuentro para artistas, intelectuales y revolucionarios. Allí encontró refugio, por ejemplo, León Trotsky, el revolucionario soviético exiliado y perseguido por Stalin, que se instaló en la Casa Azul y con el cual Frida tuvo un fugaz amorío, justo antes de que su vida personal se precipitara por un abismo. Porque Frida y Diego Rivera se divorciaron en 1939 por lo tormentoso de su matrimonio, pero juntos fueron interrogados como sospechosos del asesinato de Trotsky en 1940 en Coyoacán. Y volvieron a casarse ese mismo año porque no soportaban estar separados uno de otro. La Casa Azul, además, no era un decorado, sino una prolongación de su obra. Los colores de cada muro, el azul, el amarillo, el rojo o el verde, replicaban la intensidad de sus cuadros. El último revés en vida llegó entre los años 40 y 50, cuando la salud de Frida Kahlo se deterioró sin remedio y pasó largos periodos de tiempo hospitalizada. Las secuelas del accidente del tranvía se agravaron y terminó sufriendo infecciones, cirugías constantes, hasta culminar con una amputación parcial de su pierna derecha. Pero incluso en esas condiciones siguió pintando. Sus obras finales son más pequeñas, más contenidas, pero igual de intensas. A veces las firmaba con frases que condensaban su estado de ánimo. Pinto flores para que así no mueran o viva la vida. Y sí, esta última frase te suena por algo. Décadas después, el grupo británico Coldplay la convirtió en título de uno de sus discos. Frida escribió esa frase sobre una sandía pocos días antes de morir. Y es curioso, porque ella, que tanto sufrió, fue quien mejor entendió cómo celebrar la vida. En 1953, cuando su cuerpo ya estaba exhausto, se inauguró su primera y única exposición individual en México durante su vida. Fue en la Galería de Arte Contemporáneo de Lola Álvarez Bravo, en Ciudad de México. Los médicos le prohibieron asistir, pero Frida, fiel a su espíritu, decidió acudir de todos modos. Acudió en ambulancia y fue colocada en su cama dentro de la sala, rodeada de sus cuadros y de amigos que la recibieron con una sonora ovación.
Pocos meses después, el 13 de julio de 1954, Frida Kahlo murió en la Casa Azul. Tenía 47 años. En su certificado se escribió embolia pulmonar, aunque muchos creen que fue una sobredosis de medicamentos. En su diario, días antes escribió: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás». Tras su muerte, su obra pasó un tiempo en segundo plano. Durante décadas, Frida fue conocida sobre todo por ser la esposa de Diego Rivera. Pero a partir de los años 70, con el auge de los movimientos feministas y los estudios de género, su figura resurgió con fuerza. Hoy, su rostro de cejas unidas y mirada firme aparece en murales, camisetas, libros, películas y tatuajes. Pero más allá del mito pop, subsiste el artista que pintó lo que nadie se atrevía a mostrar. Frida Kahlo no fue una heroína ni una mártir, fue una creadora que convirtió la fragilidad en arte y el sufrimiento en una forma de verdad. Esto es Despierta tu curiosidad, el videopodcast de National Geographic. Cada viernes en tu plataforma de audio favorita. Y si te quedas con ganas de conocer más historias, ya sabes que te esperan nuevos contenidos en Disney Plus y en el canal National Geographic.